movía a lo peor de todo, saber que había quedado mal aquel que había dispuesto su confianza en él, que le había elegido para hacer historia, que lo había discipulado para hacer cosas mayores de las que él se creía. Pero con todo eso, hermano, había sido escuchado la abundancia. Tenía razón Jesús, él ya lo había dicho y se cumplió tal como lo dijo. Seguramente Pedro estaba destrozado, hermano. Yo no sé si tu vida, tu problema, tus enfermedades, tus dificultades, tú has querido dejar a Jesús, tú lo has querido dejar ahí y ya no seguir en la iglesia. Que ya no quieres seguir porque dice que este problema, esta dificultad que estás pasando es tanto que ya no sabes qué hacer. Que ya no sabes qué más decir. Ya no sabes más qué decir, hermano. Hoy Jesús te dice. Hoy muchos de nosotros tal vez estamos como Pedro. Hemos negado al Maestro. Hemos alejado de la presencia de Dios. Nos hemos apartado de Él y ya no queremos seguir más caminando en su presencia. Pero hoy Jesús, hermano, está aquí en este lugar. Está llegando a través de esta prédica, a través de esta enseñanza, a muchos hermanos que están escuchando. Y hoy te dice, deja de llorar, deja de sufrir porque yo te estoy buscando. Yo te estoy buscando porque quiero darte una nueva oportunidad. Quiero darte una nueva oportunidad de tu vida para que cambie, para que vuelvas a buscar nuevamente el servicio que yo te tengo para ti. La Biblia nos va a narrar que estos discípulos se encontraban pescando, pero al igual que la pesca milagrosa habían pescado nada, hermano. Muchos de nosotros, hermano, cuando decidimos ya seguir al Señor, cuando estamos siguiendo al Maestro, que hemos decidido de alcanzar la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, el Señor, hermano, los dice en nuestra vida, vamos, hay que caminar, hay que seguir adelante, hay que seguir hacia adelante. Todos nosotros, hermano, muchos atravesamos en la vida cuando en lugar de ser testigos de cosas maravillosas del Señor, luego que Dios nos rescata de la muerte eterna, nos dio vida nueva y aparte confió en nosotros para alguna tarea en especial, nosotros decidimos fallarle, negarlo con nuestras acciones, olvidarlos como completo de todo lo lindo que Él ha sido con nosotros. Y es que es duro, hermano. Es duro creer que ninguno de los que en algún momento hemos tenido un encuentro con Dios nos sentiremos orgullosos de fallarle al Señor. Jamás nos sentiremos orgullosos de hacer algo que lejos de agradarle al agradarlos a nosotros, los entristeza. Pero nuestro Dios es grande en misericordia, amor y sobre todo es rico en perdón. Tú, hermano, tú que has decidido apartarte de las cosas de Dios, tú que hoy has decidido alejarte del Señor, hoy el Señor te dice que yo soy grande en misericordia, mi amor es grande y sobre todo estoy lleno de perdón porque yo te estoy hablando, yo te quiero tener nuevamente conmigo. Volviendo al primer versículo que leímos, notarás cómo algunos de los discípulos habían vuelto a su trabajo normal, a ese que desempeñaban antes de ser elegidos como discípulos del Señor. Como cuando tú y yo, hermano, luego de fallarle al Señor, volvemos a hacer lo que antes hacíamos, volvemos a tu vida normal del mundo. Y eso, hermanos, es lo que yo me quiero detener en este momento. Sus discípulos, después de que Jesús había muerto en la cruz, hermano, ellos dijeron, no resucitó, ya no vive, ya no sabemos qué vamos a hacer. Y en ese momento dice la palabra de Dios que ellos habían vuelto, hermano, habían vuelto nuevamente a su trabajo,
Habían vuelto nuevamente a pescar. Habían vuelto a su vida normal, aquella vida en la cual Jesús los había sacado. Yo no sé, hermano, si tú hoy en esta tarde, tú has vuelto nuevamente a una vida de tristeza, a una vida de solución, a una vida en la cual no sabes qué hacer. Yo no sé si tú volviste nuevamente allá a aquel lugar donde Jesús un día te sacó. De allá en la vida una vez Jesús te dijo: yo no te quiero aquí. Yo no te quiero que hoy estés aquí sufriendo con tristeza, llanto, dolor, enfermedades. Hoy yo te saco de este lugar. Te saco de este llano de hueso seco para depositarte en un llano donde hay abundancia, donde hay un lugar donde tú sientas que la paz y el amor pueda acompañarte. Hermano, ¿será que hoy tú estás allí, hermano, en esa vida donde antes Jesús te sacó? Has vuelto a tu vida normal del mundo. Has puesto a esa vida en la cual no sabes qué hacer, que ya no sabes más si seguir al Señor, si seguir al Padre, si seguir a aquel que hoy te ha llamado. Hoy yo te digo, hermano, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, hermanos, en este momento? Voy a leerte nuevamente lo que sus discípulos habían hecho. Volviendo al primer versículo que leímos, notarás cómo algunos de sus discípulos habían vuelto a su trabajo normal, a ese que desempeñaban antes de ser elegidos como discípulos del Señor. Como cuando tú y yo, hermano, luego de fallarle al Señor, volvemos a hacer lo que antes hacíamos. Volvemos a tu vida normal del mundo. A esa vida donde tú te sentías tranquilo, donde tú decías que aquí estabas en bien, que aquí no te pasaba nada. Hoy, hermano, Jesús quiere sacarte de donde estás. Hoy Jesús quiere que tú vuelvas a tu casa, que tú vuelvas nuevamente a donde Él te encuentra. Porque Jesús, hermano, quiere que tú hoy te sientas lleno de su vida, lleno de esa palabra que Él quiere transmitir a tu vida, que quiere transmitir a tu corazón. La Biblia narra cómo estos discípulos se encontraban pescando, pero igual que la pesca milagrosa, no habían pescado nada. Jesús se acercó a ellos desde la playa y les dijo que subieran nuevamente a la red. Al momento ellos obedecieron y no podían ni sacar las redes por la gran cantidad de peces. En ese momento Juan, el discípulo amado, reconoció que era Jesús y dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando Pedro oyó que era el Señor, hermano, dice la Biblia que se puso la ropa y se echó al mar para encontrarse con Jesús, que estaba a la playa, y que Dios es un Dios de oportunidades. Pedro había fallado, había vuelto a su vida antigua, pero aún así Jesús fue a buscarlo. Y Pedro, frente a la intensidad de Dios por buscarlo, opta por salir corriendo a su encuentro, como un hijo pródigo anhelado a una segunda oportunidad, a la cual esta vez aprovechará. Me encanta este discípulo porque dice que va al encuentro de Jesús. Hoy, hermano, en esta noche, tú y yo vamos a ir al encuentro del Señor. Tú y yo vamos a ir a tener ese encuentro con el Señor. Porque Pedro sabía que había fallado. Pedro sabía que había regresado a su vida antigua. Pero Jesús, hermano, Jesús había ido a buscarlo porque sabía el plan, el propósito que tenía para él. Sabía el propósito de que él tenía para Jesús, para Pedro, para Juan, para Bartolomé, para cada uno de sus discípulos. Pedro, frente a la intensidad de Dios por buscarlo, opta por salir corriendo a su encuentro.
Hoy, hermano, en esta tarde, tú vas a salir al encuentro de Jesús. Hoy tú vas a salir a ese encuentro porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Porque el Señor hoy te está esperando para darte un nuevo avivamiento, para darte una nueva oportunidad. Me encanta este episodio. Me lo imagino como si yo estuviera allí. Hay dos cosas importantes de rescatar en este episodio. Y escucha muy bien estas dos cosas, hermano. Y quiero que aquí tú te identifiques en tu vida, porque es la hora en la cual Jesús va a empezar a obrar en tu vida. Desde este momento, hermano, yo declaro una autoridad a través de esta prédica, a través de esta grabación que va a quedar, a través de esta palabra, que hay hermanos que van a sentir que Dios les habla. El primer episodio, hermano, la primera cosa importante que vamos a meditar es: Jesús fue a su búsqueda, hermano. Y es que aunque no lo merezcamos, su amor es eterno. No tiene sobre de variación. Su amor por ti y por mí siempre está en el mismo. Pero Él anhela verte a su redil. Por eso te buscará para restaurarte, para que tú vuelvas a ser su oveja, ya que Él es el buen pastor, aquel que busca las ovejas descarriadas. Pedro, al igual que tú y yo, no nos mereceríamos tanto, pero el amor de Dios no es de merecerlo, sino que es porque siempre ha sido y nunca dejará de hacer que Jesús transmita su amor para cada uno de nosotros. Jesús va a la búsqueda, hermano. Jesús hoy está allí a tu puerta, ahí donde tú estás, y te dice: hijo, hija mía, no sabes cuánto te he buscado. No sabes cuánto te he venido buscando. No sabes cómo he anhelado estar frente a ti. No sabes cómo he anhelado que hoy tú vuelvas a mi redil. Porque yo soy ese buen pastor. Yo soy ese pastor que te cuida. Yo soy ese papá, ese amigo, ese hermano, ese desconocido que muchas veces te dice: ven. Hermano, hoy Jesús ha ido a tu búsqueda. Hoy Jesús está ahí, hermano, donde tú estás. Y Él te dice que ha venido por ti. Ha venido a buscarte porque tú eres su oveja. Porque tú eres esa persona que Él necesita en su iglesia. Necesita allí donde Él te tenía antes. Que si hoy tú te has ido y ya no sabes si vas a regresar, hoy Jesús te dice: ven a mí. Ven a mí porque yo te he estado esperando. Y si yo he venido hasta aquí, es porque yo ya te había dicho que tú eras mi hijo, que yo era aquel papá, que yo era aquel discípulo al cual tú tenías que darte de mi vida. Hoy Jesús te ha buscado, hermano. Y como esa oveja perdida, hoy te dice: ven a mi redil. La segunda cosa, hermano, que hoy vamos a contemplar es la actitud de Pedro frente al encuentro de Jesús. Hermano, Pedro había sido escogido desde que él pescaba. Pedro había sido instruido como discípulo, había visto las grandes maravillas del Señor, había visto la manifestación en las bodas de Canaán, había visto el milagro de los panes, había visto convertir el vino, había visto, hermano, la transfiguración, había visto grandes cosas, grandes sanaciones que Jesús había hecho. Pero a cabo de todo esto, hermano, Pedro había negado al Señor. Pedro había negado a Jesús. Pedro había negado 3 veces al Señor. Pedro sabía que había fallado, hermano. Pedro sabía muy bien lo que había hecho, que había fallado ante Dios, ante el Dios vivo, ante el Hijo de Dios. Pero Pedro en este momento, hermano, había reconocido su falla, había reconocido su gran falla que tenía, pero también sabía que Jesús daba oportunidades. Y mira la actitud de Pedro frente al encuentro de Jesús.
Pedro se dio cuenta que era la oportunidad de